segunda parte de la serie que empezamos el domingo pasado sobre la importancia de tener límites en nuestra vida. ¿Aprendieron algo la semana pasada? Okay. Algunos de ustedes me hicieron el comentario de que fue una revelación impactante. Algunos me dijeron que les dio tristeza porque como que el Espíritu Santo les reveló áreas en su vida donde no tuvieron límite. Pero mire, la palabra de Dios no es para traerle tristeza, porque todo viene en el tiempo de Dios. Quizás Dios no nos reveló esta palabra antes porque no era para antes, pero esta palabra es para hoy. Así que si la palabra nos muestra alguna área en nuestra vida que tenemos que cambiar, que corregir, que hicimos mal en el pasado, eso no es para sentirte culpable, eso no es para sentirte triste, no es para eso. Eso es para crecer. Si cometimos un error, pues le decimos, Señor, perdóname porque yo no sabía esto y por ignorante no lo hice. Y nos levantamos y de hoy en adelante tratamos de entonces incorporar y aplicar lo que nos muestra a nuestras vidas. ¿Están entendiendo esto? Acuérdense que todos los días estamos creciendo. Aquí no dejamos de crecer en el conocimiento del Señor. Nunca dejamos de aprender. Yo también estoy aprendiendo. Hay cosas que yo he hecho mal en mi vida por ignorancia, por no conocer los principios de la palabra. Pero Dios en su tiempo nos trae su revelación para sanarnos, para guiarnos, para cambiarnos. ¿Ves? Entonces la palabra no es para que nos sintamos tristes, ni culpables, ni condenados, no. Es para que le demos gracias. Y digamos, Señor, gracias porque yo no sabía esto y ahora tú me estás enseñando algo nuevo que si yo lo aplico a mi vida me va a traer bendición y crecimiento. ¿Estamos viendo esto? Entonces vamos a la segunda parte. Vamos a hablar de cuando no hay límites y el caos de una vida sin fronteras. La semana pasada, para darles un pequeño resumen, hablamos de que necesitamos tener límites en la vida para proteger nuestra vida y para proteger la persona que Dios nos creó. Dios te creó con tu personalidad. Dios te dio una personalidad. Dios te dio un alma. Te dio emociones, pensamientos, decisiones, una voluntad. Y tú tienes que conocer quién Dios te creó y proteger eso que Dios puso en ti. Los límites nos protegen y definen cuál es nuestra responsabilidad y cuál no. Porque la semana pasada hablamos de que no podemos permitir que todo tipo de cosas se entre a nuestra vida y no podemos permitir tampoco todo tipo de personas que entre en nuestro territorio. Entonces, como cristianos tenemos que tener ese balance entre amor y límites. ¿Estamos entendiendo eso? La idea de límites viene de Dios. Dios tiene límites. Dios no deja entrar nada ni nadie en su reino que pueda causar daño. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 5 para repasar esa escritura. Porque sabéis esto, dice el Señor, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y que es de Dios. ¿De qué está hablando Dios ahí? De límites. Dios tiene límites en su reino y Dios tiene puerta para ese límite. En el reino de Dios, Dios solamente permite pecadores arrepentidos. Hablamos de esto la semana pasada. ¿Ok? Dios permite la entrada en su reino para pecadores arrepentidos. Pero los no arrepentidos, los que rechazan la verdad de Dios para seguir viviendo como ellos quieren, a esos, desgraciadamente, Dios no le permite entrar en su reino. Y de eso trata Efesios capítulo 5, versículo 5. La idea de límites viene de Dios. Entendamos eso. La idea de límites viene de Dios. Dios tiene límites en su reino. Y también la palabra, la Biblia, nos enseña que nosotros también tenemos que tener límites bíblicos en nuestras vidas. Ahora, rapidito, vamos a ver los conflictos que surgen cuando no tenemos límites. Tomen nota de esto. Los conflictos que surgen en nuestra vida cuando no tenemos límites. Número 1, cuando no tenemos límites, somos complacientes. Se dice sí a lo malo.
Cuando no tenemos límites, somos complacientes. Le decimos sí a los malos. Hay padres que no enseñan a sus hijos a decir que no. Hay padres que no le enseñan a sus niños y a sus niñas a decir que no. Y entonces les están enseñando que las demás personas pueden hacer con ellos lo que quieran. La maldad está en el mundo, ¿sí o no? No tenemos que ir al infierno para buscar a Satanás. No tenemos que ir al infierno para encontrar demonios. Satanás está aquí ahora en el mundo. Los demonios están aquí. La Biblia nos dice que Él es el Dios de este mundo. La maldad está en el mundo y está en personas controladoras y manipuladoras que abusan de las demás personas. Para estar seguros en este mundo, tenemos que con la ayuda de Dios tener el poder de decir que no. ¿De decir qué? Que no. Por ejemplo, tenemos que tener el poder de decir no estoy de acuerdo cuando algo está mal. Tenemos que poder decir esto está mal, no estoy de acuerdo, no participo, esto no me gusta, no me toques así, no me hagas esto. Entonces, para estar seguros en el mundo y no salirnos de la voluntad de Dios, tenemos que aprender con la ayuda del Espíritu Santo a decir que no. El decir no es una habilidad crucial para vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay personas que no saben decir que no. ¿Por qué? Porque no tienen límites en sus vidas. Muchas veces no decimos que no porque sentimos que tenemos la responsabilidad de complacer a todo el mundo. Muchas veces no decimos que no porque tememos herir o ofender a las personas. Muchas veces en nuestra inseguridad no sabemos decir que no porque tememos perder el amor de alguien o herirlos. Pero el no saber decir no nos lleva al agotamiento. Cuando tú le dices que sí a todo el mundo, te vas a drenar, te vas a agotar. Y cuando tú no sabes decir que no, esta parte es muy importante, eventualmente te vas a salir de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no está en todo lo que se nos presenta. Es más, se te pueden presentar cosas buenas y no necesariamente ser la voluntad de Dios para ti. Por eso yo en la iglesia tengo que decir con gracia no. A lo mejor una persona viene a mí con una buena idea y yo tengo que decir que no porque esa idea no es parte de la visión de esta iglesia. Cada iglesia tiene su visión dada por Dios. Y muchas veces a lo mejor la iglesia en la esquina está haciendo algo que es bueno y alguien viene y lo sugiere aquí, pero yo tengo que decir que no porque no es la visión de Dios para esta iglesia. Quizás la iglesia de la esquina los sábados tiene una cocina donde le dan sopa y pan a todos los hombres de la calle. Y alguien viene, pastora, en la iglesia de la esquina le están dando comida a los hombres y yo creo que debemos decir aquí hacer lo mismo. Y a lo mejor yo oro y le digo, no, es una buena idea, pero no es para esta iglesia. Entonces tenemos que aprender que aunque algo bueno se te presente, no quiere decir necesariamente que esa es la voluntad de Dios para ti. Porque algo esté trabajando en otra persona y te lo vengan a ofrecer a ti, no quiere decir que esa es la voluntad de Dios para ti. Por eso tenemos que aprender a decir que no cuando se nos presenta algo, aunque sea bueno, que no es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo esto? El no poder decir que no hace que no rechacemos lo malo. Cuando tú no sabes decir que no, llega un punto donde tú no sabes reconocer lo malo. Hay muchas personas que terminan en una situación peligrosa, incluso abusiva, mala, porque no saben decir que no. Hay mujeres que se quedan en matrimonio donde son víctimas de violencia doméstica, Y todo empieza porque no tienen límites, porque no saben decir que no,
porque creen que eso es amor y eso no es amor, es control, es manipulación. Pero cuando no sabemos decir que no, perdemos la habilidad de poder distinguir cuando estamos en una situación peligrosa, abusiva, porque el radar emocional se rompe y no tenemos la habilidad de proteger nuestro corazón y nuestras vidas. Jesús nos enseña que es necesario decir no para mantenernos en la voluntad de Dios. Vamos allá, Mateo capítulo 5, versículo 37. Jesús, cuando tú estudias el ministerio de Jesús, Jesús dijo que no muchísimas veces. Jesús no aceptaba todo lo que le ofrecían. Jesús no iba a todo lugar que lo invitaba. Cuando tú estudias los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús en muchísimas ocasiones dijo que no. Y mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. En otras palabras, cuando tú sientes que algo no es la voluntad de Dios para ti, tú tienes que estar firme en el del Señor y decir no. Y no permitir que nadie te controle y te manipule. Jesús dice ahí, más de esto procede del mal. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos esa firmeza al hablar, quiere decir que estamos controlados por inseguridades, que somos personas vacilantes, fácilmente controlados y manipulados por los demás. Y Jesús dice que eso procede del mal. Tenemos que tener nuestra identidad en Cristo. Tenemos que conocer cuál es la voluntad y el propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando tomamos una decisión, estar firme, ¿sí o no? ¿Sí o no? Jesús, como te dije, dijo no en muchas ocasiones. Vamos a otra ocasión donde él dijo que no. Lo vemos después que hizo el milagro donde él multiplicó los panes y los peces. Y la multitud lo seguía y quería darle una promoción y hacerlo rey. Le estaban ofreciendo un ministerio enorme de grande, una promoción. Y mira lo que pasó en Juan capítulo 6, versículo 13 al 15. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál es el problema ahí? Jesús no era un profeta. Lo querían hacer algo que él no era. Lo estaban llamando a tomar una posición que no era la voluntad de Dios para él. Jesús no vino al mundo a ser un profeta. Jesús vino al mundo a ser el salvador del mundo. Y ahora la multitud lo está presionando para ponerlo en una posición que no es la voluntad de Dios para él. Pero mira lo que hizo él en el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo? Volvió a retirarse al monte solo. ¿Qué es eso? El no de Jesús. Claramente le está diciendo a una multitud, y estos no eran 2 personas. En ese milagro dice la Biblia que había miles de personas. Cuando él multiplicó los panes y los peces, había una multitud de mínimo 5,000 personas. O sea, no estamos hablando de una persona que está presionando a Jesús. Es una multitud de miles que lo está presionando a aceptar algo que no es la voluntad de Dios para él. ¿Y qué hizo él? No. Y se retiró a solas para buscar al Padre. Tú y yo tenemos que tener esa firmeza. Tú y yo tenemos que caminar en esa autoridad. Porque si no, el diablo nos va a sacar de la voluntad de Dios. Se apartó. Se apartó. Hay situaciones donde las vamos a tener que apartar. Hay personas donde vamos a tener que decirle que no, aunque se hieran, aunque se ofendan y se sientan mal. Porque si nos empujan a salirnos de la voluntad de Dios, tenemos con la ayuda del Espíritu Santo que ser firmes en Cristo y decir que no. Hay muchas razones por las cuales no sabemos decir que no. Una de ellas es que nos sentimos culpables. Ay, pero ¿para qué yo le dije que no a ese muchacho? Ahora me siento mal. ¿Para qué yo le dije a esa persona que no la iba a ayudar con eso? Ahora me siento mal. A mí me pasa como pastora.
muchas veces me presionan a hacer cosas que no es la visión de Dios para mí, no es la visión de Dios para esta iglesia. Y yo le digo que no. Y después viene el diablo con la culpabilidad. Pero ¿para qué le dijiste que no? ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué clase de pastora eres? Van a decir que tú no tienes amor. La culpabilidad. Muchas veces no decimos que no porque nos sentimos culpables. Pero en el nombre de Jesús tenemos que ser libres de eso para volver a Jesús. Mira lo que dice en Mateo 9, versículo 13. Dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir él ahí? Cuando nos dice, quiero misericordia y no sacrificio. Esto quiere decir que Dios quiere que cuando hagamos algo, lo hagamos de corazón. Lo hagamos porque somos movidos por el Espíritu Santo en compasión o misericordia. Él no quiere que hagamos algo que no nace en el corazón. Él no quiere que hagamos algo por fuera, pero por dentro nos pesa. Eso es sacrificio. Él dice, yo no quiero sacrificio, yo quiero misericordia. En otras palabras, la motivación por la cual tú haces algo para alguien nunca debe ser culpabilidad. Recibe esto, iglesia. Nunca la motivación debe ser culpabilidad. No debe ser control. No debe ser manipulación. Cada vez que hacemos algo para el Señor o para alguien, la motivación tiene que ser por el Espíritu Santo que la pone en tu corazón, trayendo compasión o misericordia para esa persona. ¿Estamos entendiendo eso? Si la motivación es culpabilidad, no es Dios. Si es control, si es manipulación, no es Dios. Acuérdense siempre de esta escritura cuando se les presente algo. Dios te dice, yo no quiero sacrificio. Yo no quiero que tú hagas algo porque te estás sintiendo culpable. Porque te estás sintiendo que no quieres ofender y no quieres herir a esa persona. No, esa no es la motivación. Cuando yo estoy en el asunto, la motivación surge de tu corazón a través del Espíritu Santo, poniendo compasión y misericordia y gracia para esa persona, para esa situación. ¿Lo estamos recibiendo? Nunca, jamás hagas algo porque alguien te está controlando o manipulando. Los padres tenemos que aprender esto. Porque hay papá y hay mamá que controlan a los hijos. Ay, hace un año que tú no me vienes a visitar. Yo que te di la vida. Yo que trabajé tan duro para que tuvieras carro, para que tuvieras casa, para que tuvieras ropa. Yo que te di la vida, si no fueras por mí, no hubieras venido al mundo. ¿Qué es eso? Control. Haciendo sentir a los hijos culpables para que te vengan a ver. Renuncia a eso en el nombre de Jesús. Tus hijos te deben venir a ver a ti por amor, por gracia y misericordia, no porque tú los estás controlando, manipulando, ni sembrando culpabilidad. Entendamos algo, señores. Nuestros hijos no nos deben ninguna vida, porque el dador de la vida es el Señor, no somos tú y yo. El que le dio la vida no fuiste tú, fue el Señor. Y que tú trabajaste y nos mandaste a la escuela y le diste comida y le diste cuidado, esa era tu responsabilidad como papá y como mamá. Así que entonces, pastora, ¿qué hago? Haz esto de ahora en adelante y tú verás cómo las cosas con tus hijos van a cambiar. Siémbrales amor. Cuando te llamen, no cojas media hora para estar quejándote, para estar regañándolos y para estar criticándolos. Cuando te llamen, dale palabras de amor, dale palabras de aliento, de gozo, de alegría. ¿Qué hijo quiere llamar a un papá que se está quejando el día entero? Nadie. Siémbrales amor. Porque acuérdate que en el reino de Dios hay un principio. Si tú quieres recibir amor, ¿qué tú haces? Si tú quieres que la gente te ame, que la gente te venga a visitar, que tengan una amistad contigo, que te den misericordia, que te ayuden y que te apoyen, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú recibes eso? ¿Controlando?
sembrando culpabilidad. No, la Biblia dice que todo lo que yo quiero recibir lo tengo que sembrar primero. Siembra amor en tus hijos, siembra fe, siembra aliento, esperanza, siembra paz, siembra gozo, siembra amor, que tú verás que vas a recoger la cosecha. Pero nunca hagas nada por culpabilidad. Nunca hagas nada por control y manipulación de nadie. Usted tiene que caminar en el poder y la autoridad de Jesús. Usted no es el trapo ni el guiñapo de nadie. ¿Estamos entendiendo eso esta mañana? Pero cuando no tenemos límites, somos complacientes. Le decimos que sí a todo el mundo en Miami. Todo el que te viene a pedir algo, a todo el mundo le dices que sí. Por eso estás tan cansado, tan cansada, por eso te sientes tan mal. Porque todo el mundo te está controlando y manipulando. No, Señor, como hijos e hijas de Dios, nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Y tú sabes que el que no respete tu no, no te ama. No te ama, te quiere controlar. Número 2, cuando no tenemos límites, somos evitadores. Se dice no a lo bueno. Entonces, cuando no tenemos límites, le decimos que sí a lo malo. Y cuando no tenemos límites, le decimos que no a lo bueno. Hay algunas personas que no son capaces de pedir ayuda, no reconocen sus necesidades y no permiten que otras personas se acerquen a ellos. Hay personas que cuando tienen una necesidad se alejan, que cuando tienen un problema se alejan, tienen un espíritu de independencia y no buscan el apoyo ni el soporte de otras personas. Detrás de esto está el no tener límites, porque los límites tienen puertas. Yo no te estoy hablando que tengas paredes en tu vida, las paredes no son de Dios. Te estoy hablando de límites, no de paredes, entendamos la diferencia. Estamos hablando de límites y los límites tienen puertas. Los límites permiten que lo bueno entre y no permiten que lo malo entre a tu territorio. Pero hay personas que tienen paredes y no límites. No dejan que ni lo malo ni lo bueno entre. Nadie los toca. Nadie se acerca a ellos. No le abren el corazón a nadie. Son extremadamente independientes. Viene una situación, viene un problema y no le piden ayuda a nadie. Dios habla de límites en la Biblia. Vamos allá otra vez a Revelaciones capítulo 3, versículo 20. Dios nos da la libertad de dejarlo a él entrar o no. Mira lo que dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Yo espero que ya todos lo hayan aprendido. La próxima vez que tú vuelvas a estudiar esta escritura. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿De qué está hablando Jesús ahí? ¿De qué está hablando? Él asume que tú tienes límites en tu vida. Dios asume que tenemos límites en nuestra vida. La Biblia nos enseña que tenemos que tener límites en nuestra vida. Y te está diciendo, cuando yo llego a tu límite y toco tu puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, quiere decir, si lo dejas entrar, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hablando de límites, los límites tienen puertas, no paredes, límites. Los límites tuyos tienen que tener puertas, donde permites que lo bueno entre, pero permites que lo malo no entre a dañar tu vida. Para los evitadores, el dejar a Dios y a las personas entrar a su vida es casi imposible. Pero entendamos que Dios nos creó con necesidades. Todos tenemos necesidades. Todos pasamos por problemas, por sufrimientos en la vida. Y Dios siempre te manda la ayuda que tú necesitas. Siempre. Por eso es que tú debes dejar entrar personas que Dios manda a tu vida. David nunca hubiera sido el rey de Israel si no hubiera sido por la ayuda de Jonatán. Cuando Saúl lo perseguía para matarlo, cuando David se sentía solo, se sentía en peligro, Dios mandó la ayuda a través de Jonatán.
Jonatán defendió a David de su padre Saúl, le advirtió a David de cómo su padre quería matarlo y le dio la fortaleza que él necesitaba en el Señor. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 23, versículos 16 al 18. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Orez y fortaleció su mano en Dios. Hay personas que Dios manda para fortalecerte, por eso tú las tienes que dejar entrar en tu vida. Hay personas que Dios te manda en momentos difíciles, en situaciones difíciles. Es más, cuando Dios te va a levantar al ministerio, Él siempre te va a mandar a alguien que te va a ayudar, que te va a fortalecer y te va a animar, te va a formar para tu llamado. Por eso tenemos que dejar entrarlos a nuestra vida. En el versículo 17 le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Mira cómo Jonatán lo animó. Todos necesitamos personas de fe que nos animen en momentos difíciles de la vida. Y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Esto es un valor que los cristianos han perdido hoy en día y es triste. Hoy en día entre muchos cristianos ya no existe la amistad. Y la amistad es muy valiosa para el Señor. Muchas veces Dios manda conexiones divinas a tu vida para darte el apoyo, la fortaleza, la ayuda, la oportunidad que tú necesitas para levantarte en el llamado de Dios, como lo hizo en la vida de David. Y se quedó en Joré. David se quedó en Joré y Jonatán se volvió a su casa. Si no hubiera sido por Jonatán, David probablemente nunca hubiera sido el rey de Israel. Jamás, con lo que atravesó. La persecución de Saúl, la maldad de Saúl, las amenazas de Saúl. En su peor momento Dios le mandó a Jonatán y David le abrió el corazón a Jonatán. Y entiende algo, esto no fue fácil. Porque legalmente el heredero del reino era Jonatán, no era David. Al que respondía sentarse en el reino de David, de Israel, era Jonatán. Jonatán era el hijo legítimo de Saúl. So, legalmente el reino le pertenecía a Jonatán, no a David. Y sin embargo, esta es la persona que Dios le manda a David para ayudarlo, le zumba el mango. ¿Cómo a David le pudo abrir la boca, el corazón? Simplemente porque confió en Dios, porque confió de que Dios le estaba mandando a Jonatán para ayudarlo. Y Dios nunca te va a mandar algo para hacerte daño y para destruirte. Entonces tenemos que tener nuestros corazones abiertos a las conexiones divinas que Dios manda para desarrollar su plan. Entiendan algo que muchos cristianos hoy en día no quieren entender porque no se los enseñan en las iglesias. El llamado tuyo se desarrolla siempre a través de relaciones humanas. Esa mentalidad religiosa de que Dios me llamó, se me apareció un ángel y yo no necesito a nadie. Yo no necesito someterme a nadie. Yo no necesito servir en una iglesia porque Dios es el que me levanta. La Biblia no lo apoya. No lo apoya. En la Biblia siempre vas a encontrar un patrón. Cada vez que Dios iba a levantar a alguien, lo ponía al lado de una persona a servir, a ser preparado, a ser discipulado, a ser instruido, para que reciba aliento, fortaleza. So, el llamado tuyo depende de que tú le abras tu corazón a las conexiones divinas que Dios manda en tu vida. Si haces paredes y no abres tu corazón a nadie, no aceptas la ayuda que el Señor te manda, como se la mandó a David, tu llamado jamás se va a desarrollar. Al igual que Jonatán, debemos dejar que Dios también nos use para levantar a otros. Hoy en las iglesias hay un espíritu de competencia. Eso es tan feo. Un espíritu de competencia, de envidia, de celo ministerial. Eso es Satanás, eso no es del Señor.
A Jonatán le correspondía el reino de Israel. Y sin embargo, porque conocía a Dios, porque tenía temor de Dios, Jonatán se sometió a la voluntad de Dios. Porque a pesar de que él era quien legalmente le pertenecía al reino, él entendía que esa no era la voluntad de Dios para él. Acuérdate que al principio de la prédica te dije que no toda oferta buena necesariamente es la voluntad de Dios para ti. Jonatán renunció al reino de Israel voluntariamente porque entendió que esa no era la voluntad de Dios para él. Y tenemos que ser como Jonatán. Dejar que Dios nos use para levantar a otras personas. Aprendamos a celebrar los triunfos de otras personas. Dejemos que Dios nos use para apoyar, para bendecir a otros que Dios quiere levantar en su ministerio. Como lo hizo Jonatán. Porque al hacerlo nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Y por último, cuando no tenemos límite, esta es bien importante, la dejé para última. Cuando no tenemos límites, somos controladores. No respetamos los límites de otras personas. Reciban esto. Cuando no tenemos límite, la persona que no tiene límite no respeta los límites de otros. A mí no me gusta la gente que no respeta mis límites. No me gusta, porque eso es Satanás. Nosotros dejamos entrar a las personas, pero el que se te quiere imponer y invadir tu territorio a través de control y manipulación, a eso le tienes que meter un paro. ¿Cuántos de ustedes vieron lo que pasó con el presidente Trump esta semana? ¿Ah? Y el presidente de Ucrania. ¿Qué usted cree que hizo Trump? Ya que ustedes están recibiendo esta palabra. ¿Qué fue lo que hizo Trump? Exactamente. Marcó límite. Inmediatamente trató de invadir el territorio de los Estados Unidos. Le faltó el respeto a la oficina presidencial de esta nación, que se le debe respeto. Vino con una actitud arrogante, como que todo se lo merece, como que él está en posición de exigir nada a este país. Y cuando Trump hizo eso delante de la prensa mundial, ¿qué hizo? Que usted, mire si hay conexión con lo que pasó y esta palabra. Quizás por eso el Señor me está dando esta palabra para ahora. Porque hay muchos ignorantes que no entienden lo que hizo Trump, incluso cristianos que lo están criticando. Le puso el límite para que no invadiera el territorio y la autoridad de los Estados Unidos. Porque él sin los Estados Unidos no es nada, como se lo dijo Trump. Le han dado 350 billones de dólares a ese hombre. Si los Estados Unidos, Rusia lo liquida en una hora. Y tenía que presentarse en una actitud humilde, de respeto, de unidad. Y cuando Trump vio aquello, no cedió. Le dijo que no inmediatamente. ¿Qué hizo? Límites. Es más, lo botó de la Casa Blanca después. Canceló la cena que tenía, canceló la conferencia de prensa que tenía y lo mandó a salir por la puerta de atrás de la Casa Blanca. Muchos que no entienden los principios de la Biblia están criticando eso porque no entienden que si Trump no pone límites, el enemigo invade los Estados Unidos. Entonces, personas que no tienen límite, como este individuo no tiene límite, son controladores, no respetan los límites de otra persona. Mira, hay personas, recibe esto en tu corazón porque quizás los tienes en tu familia. Hay personas que no quieren oír no. Hay personas, yo me la he dado. Yo me he topado con ella en mi vida personal y en el ministerio. Hay personas que no quieren aceptar tu no. Y te ponen responsabilidades que son de ellos y no tuyas.
Hay personas que usan varios tipos de control, de manipulación, para motivar a los demás a llevar cargas que le corresponden a ellos y no a ti. Yo hablé de esto la semana pasada. La Biblia dice en Efesios, vamos allá. ¿Se acuerdan de Gálatas 6, capítulo 5? La Biblia dice que cada uno llevará su propia carga. Tenemos que entender este principio en la Biblia, señores, para que el diablo no te controle. La palabra carga ahí está hablando de responsabilidades personales. La palabra carga en griego es mochila. Yo les di el ejemplo la semana pasada. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades personales. Cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto una mochila en la espalda que nadie más puede cargar, solo tú. Tú eres responsable de tus decisiones. Tú eres responsable de las consecuencias de tus decisiones. Tú eres responsable por trabajar para proveer para tu familia y para ti. Tú eres responsable de proteger la vida que Dios te ha dado, de proteger el alma, de proteger tus emociones, tus pensamientos del daño. Tú eres responsable por tu familia. Entonces la Biblia nos dice que carguemos las cargas de unos a otros. Les expliqué la semana pasada lo que eso es. En ese caso, la Biblia está hablando de sufrimientos. Cuando una persona está pasando por una etapa de sufrimiento, de problema, donde hay algo que no puede hacer. Es imposible hacer algo, entonces nosotros, por amor, los ayudamos. Como el paralítico que trajeron a Jesús. Él no podía caminar y sus amigos hicieron lo que él no podía hacer. Rompieron el techo de la casa donde Jesús estaba predicando y lo bajaron hasta que Jesús lo sanó. Pero ya cuando Jesús lo sanó y él se levantó, los amigos se fueron, Jesús se fue y de ahí en adelante él tenía que trabajar para poder vivir. ¿Están entendiendo la diferencia? Pero los controladores, la persona controladora te va a poner a ti cargas que solo le corresponden a ellos. Ahora, hay dos tipos de controladores. Apunten esto, ya voy a cerrar. Dos tipos de controladores. Número uno, los controladores agresivos. ¿Por qué son controladores? Porque no tienen límites. La persona que no tiene límites tampoco respeta los límites. Yo le doy un consejo, sobre todo si usted se va a levantar en el ministerio. El que no respete sus límites, usted le cierra la puerta y no lo deja entrar más. La gente tiene que respetar los límites suyos. Si no, no lo deja entrar más. Cuando a mí me vienen en el ministerio a imponerme cosas, quererme controlar, inmediatamente le meto un parón. Y prefiero que digan que soy una pastora ogro, que soy una pastora tonta. Lo prefiero. Cuando alguien no respeta sus límites, usted tiene que poder decir que no, como lo hizo Trump. Como lo hizo Trump esta semana. Hay dos tipos de controladores. Controladores agresivos. ¿Quiénes son estos? Bueno, cuando yo te diga quiénes son, seguro que tú los tienes en tu vida y en tu familia. Pues toda la familia los tiene. Controladores agresivos. Estos son personas que no te oyen, que no respetan tus límites. Estas son personas que cuando tú le compartes una idea, te empujan para que la cambien. Estas son personas que si tú les compartes un deseo, algo que tú quieres hacer, hacen todo lo posible para que tú no lo hagas. Estas son personas que no te aceptan como Dios te hizo. Quieren que tú seas un hombre o una mujer que no es la que Dios creó en ti. Y vuelvo a los padres. Los padres tenemos que tener cuidado porque hay muchos padres que son controladores agresivos. Viene el hijo a la casa y le dice, papá, yo quiero estudiar para ser cocinero. Y entonces el padre le dice, no, en esta familia no hay cocinero, en esta familia todo el mundo es médico. ¿Qué son esos? Controladores agresivos. Controladores agresivos.
Viene tu hijo o tu hija y te dice, yo quiero servir a tiempo completo al ministerio. Y tú le dices, no, porque te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. Vete a la universidad, estudia una carrera. Que somos el controlador agresivo. El controlador agresivo no acepta a la persona que Dios puso en ti. En la Biblia encontramos uno. En la Biblia hay un controlador agresivo. ¿Pueden pensar ustedes quién es? Hay un controlador agresivo en la Biblia. ¿Quién usted cree que fue? Controlador agresivo. Pedro. Pedro era un controlador agresivo. Vamos a verlo en acción. Vamos a Marcos capítulo 8. Vamos a verlo en acción. Por eso me encanta la palabra de Dios. ¿Están aprendiendo algo en esta mañana? Por eso me encanta la palabra de Dios, porque está llena de sabiduría y de revelación. Y oro para que nadie se me sienta triste con esta enseñanza, ¿ok? Tampoco quiero que se sientan culpables y condenados. Ay, la pastora está hablando de mí. Mira, chicos, yo no sé ni lo que te está pasando. ¿Cómo voy a estar hablando de ti? Yo estoy hablando de lo que el Espíritu Santo me puso para que te dijera hoy. Yo no estoy hablando de ti. Esto no es para sentirse culpable, ni condenado, ni ofendido. Esta palabra viene para sanarnos, para liberarnos, para ayudarnos a vivir victoriosamente en este mundo. Mira, Pedro, Marcos capítulo 8, versículo 32, Jesús les acaba de anunciar que él va a Jerusalén a morir por la salvación del mundo, a entregar su vida. Y mira, Pedro, esto les decía claramente. ¿Cómo se los dijo Jesús? Porque así son los manipuladores y los controladores. Tú les hablas claro y aún así no te escuchan. ¿Tienen a alguien así en su vida? ¿Tienen a alguien así en su familia? Les hablas claro y no te escuchan. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué está haciendo Pedro ahí? Controlador agresivo. Jesús le dice cuál es su propósito. Jesús le dice cuál es su visión, cuál es su llamado. Y ahora Pedro, que es un controlador agresivo, está tratando de que Jesús cambie su idea, de que cambie su visión. Pero él, mira a Jesús como sabía decir que no tenía tremendo. Oye, Jesús era un tronco cualquiera cuando tú lees los evangelios. Mira Jesús como dice el versículo 33, pero él volviéndose y mirándose a los discípulos, o sea, para que todo el mundo lo escuche, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque detrás del control siempre está Satanás, nunca está el Espíritu Santo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué hizo Jesús ahí? Le puso el límite. Hasta aquí llegaste, Pedro. A mí tú no me vas a cambiar con tu control. Arrepiéntete, porque estás siendo usado por Satanás y no por Dios. Déjame decirte, los controladores hay que confrontarlos. Hay que confrontarlos. Entonces están los controladores agresivos. ¿Aprendieron eso? Número 2, están los controladores manipuladores. En la Biblia encontramos otro. En la Biblia encontramos a Pedro, que era un controlador agresivo, y hay otro controlador manipulador en la Biblia. ¿Pueden pensar quién es? Yo hablé de él hace unas semanas atrás. Jacob. Jacob y su madre eran un par de controladores, manipuladores. Jacob, que con la ayuda de su madre Rebeca engañaron a su padre Isaac, manipularon la situación para que le diera la bendición de la primogenitura. ¿Y qué hizo Dios? Lo confrontó. Dios confrontó a Jacob. Porque a los manipuladores y a los controladores hay que confrontarlos. Porque están bajo la influencia de Satanás. Ay, pero pastora, eso suena muy fuerte. Bueno, ¿qué te puedo decir? Entiende las cosas como son, para que tú veas que esto es serio. Para que usted vea que usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que lo haga valiente, que lo haga libre de la timidez y de la debilidad y de la inseguridad, porque eso no es de Dios. Dios lo confrontó
trató con él, le rompió la cadera y entonces le cambió su nombre a Israel. Tenemos que confrontar a aquellos que no respetan tus límites. Escucha esto, recíbelo esta mañana. Aquellos que no respetan tus límites, tenemos que ser libres de la condenación, de la culpabilidad, de toda la bobería que nos viene a decir Satanás, que no me van a amar, que no van a querer ser más mi hijo, que no van a querer compartir conmigo, que me voy a quedar solo, que me voy a quedar sola. Esos son mentiras que Satanás te está hablando para que cedas a ese espíritu de control que es satánico. Y muchas veces el control viene a través de los hijos. Hay hijos que quieren controlar a los padres. Hay hijos e hijas que quieren controlar a los padres. Hay amistades que quieren controlarte, que no respetan tus límites. No. Nosotros no podemos ceder a eso porque eso viene de Satanás. ¿Para qué? Para que tú te salgas de la voluntad de Dios. Le voy a decir una cosa que quiero que entiendan. Ser pacificador no quiere decir que tú quieres mantener a todo el mundo contento. Yo conozco gente, lo tengo en mi familia, que quieren mantener a todo el mundo contento. Eso no es amor y eso no es ser un pacificador. Eso es ser una persona tibia. ¿Y qué dice Jesús que él hace con los tibios en la Biblia? ¿Qué hace Jesús en la Biblia con los tibios? Los vomita. ¿Por qué? Porque Jesús no resiste a nadie que no tenga límites en su vida. Porque Jesús sabe que cuando no tenemos límites en nuestra vida, nos vamos a salir de la voluntad de Dios. Cuando tú no tienes límites en tu vida, tú vas a participar de la injusticia. Porque no tienes una posición. No, nosotros tenemos que ser libres de eso. Yo era así antes, ya no. Y ya se le dio a Dios, se le fue la mano conmigo. Porque yo cuando veo que quieren violar mi límite, enseguida hago como otro. No, hasta ahí. No podemos ser así. Entendamos que eso no es amor. Eso no es amor, eso es esclavitud. Y cuando tú eres este tipo de persona, Satanás va a hablar contigo porque no vas a caminar en autoridad. El papá y la mamá que es así. Yo conozco papás y mamás que son así. A todos los hijos le dicen que sí a este. Después vienen y le dicen que sí al otro. Y quieren mantener todo el mundo contento. Cuando un papá y una mamá es así, pierde la autoridad en su familia. Y esa familia cae en un caos. No podemos ser así. Tú debes confrontar a aquellos que no respetan tus límites y quieren manipularte para que ellos se arrepientan y así acepten los límites de los demás. Los manipuladores muchas veces van a negar, escucha esto, porque oye, lidiar con gente controladora no es fácil. Detrás del controlador y el manipulador está el mismo Satanás. Ese es el espíritu de Jezabel que metió a Elías en la cueva. Los manipuladores muchas veces niegan sus deseos de controlar a los demás. Vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 20, y con esto voy a cerrar. La mujer adúltera. Porque la mujer que practica adulterio es una manipuladora y una controladora. La mayoría de esas mujeres usan el sexo para controlarte y manipularte. No respetan los límites de una familia. No respetan los límites que hay en un matrimonio. ¿Y por qué tantos hombres se dejan controlar por ella? Porque no tienen límites. Porque permiten que ellas entren al territorio de ellos, que entren al matrimonio, a la familia de ellos. Hay hombres y hay mujeres también manipuladoras, controladores. El adulterio, la raíz de adulterio es control y manipulación. El proceder de la mujer adúltera es así. Mira lo que te dice el proverbio. Come, limpia su boca y dice, yo no he hecho maldad. Entonces, ¿qué te está diciendo con esto la Biblia? Que cuando tú confrontas a un controlador o a un manipulador, la mayoría de las veces no va a aceptar lo que está haciendo. No se va a arrepentir.
no va a aceptar a oír lo que tú tienes que decir. Y en ese caso, si verdaderamente tú tienes límites bíblicos en tu vida, ¿qué haces con ellos? ¿Qué haces con alguien así? Lo que hemos estudiado ya hasta ahora. ¿Qué hacemos con alguien así? ¿Qué hacemos con alguien que no respeta nuestros límites? Cerramos la puerta y no los dejamos entrar. Las personas que no saben decir no o las que no aceptan ayuda también pueden ser controladores. Póngase tu nota. ¿Por qué? Porque no tienen límites. Las personas que no saben decir que no o las personas que no aceptan ayuda, la gran mayoría de ellos son controladores y tienden a ser controladores manipuladores, no necesariamente agresivos. Por ejemplo, una persona que no tiene límites y que no deja entrar lo bueno a su vida y se ven en un problema o necesitan algo de ti, te hacen un favor. Hay personas que te hacen un favor, recibe esto es duro, pero yo oro que el Espíritu Santo te lo revele. Te hacen un favor no porque te aman, te hacen un favor porque detrás de ese favor hay un control y una manipulación. Hay personas que te hacen un favor porque en su momento ellos esperan que tú se lo devuelvas, que tú devuelvas ese favor. No tienen límites o no te saben pedir la ayuda, ¿ves? No saben admitir que tienen una necesidad, no saben humillarse y pedir ayuda. Entonces, en vez de pedir ayuda, lo que hacen es que te hacen un favor. Te compran un regalo, te llevan a comer, te invitan a un lugar, te regalan dinero, te regalan ropa, te dan una muestra de afecto. Pero detrás de eso hay una manipulación. Te hacen el favor esperando que en el momento que ellos nos necesitan, tú se lo devuelvas. Entendamos que esto no es amor. Esto no es amor. Cuando alguien hace algo por ti esperando algo a cambio, eso no es amor, eso es control y manipulación. Porque el verdadero amor es de Dios y el verdadero amor no espera una recompensa en lo que se siembra. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Si alguien hace algo esperando de ti una recompensa, esperando de ti que tú cedas a todo lo que ellos te piden, no respetando tus límites, eso no es amor, eso es manipulación. No te dejes impresionar tan rápido de cualquier persona que hace algo bueno por ti. Fíjate la motivación detrás de ese gesto. Porque muchas veces los controladores y los manipuladores usan la afección para controlarte. ¿Cómo entregó Judas a Jesús? ¿Cómo entregó Judas a Jesús? Con un beso. Un beso en la época de Jesús era una muestra de afección. Era una muestra de amistad, de fidelidad. Con un beso, Judas entregó a Jesús. ¿Por qué? Por manipulador. Le dio una muestra de afección esperando algo a cambio. Eso no es amor. Porque el amor da sin esperar nada a cambio. Entonces, en resumen, hemos aprendido hoy 3 cosas. Necesitamos tener límites en nuestra vida. Porque cuando no tenemos límites, número 1, somos complacientes. Decimos que sí a lo malo. Número 2, nos convertimos en evitadores. Decimos que no a lo bueno. Tenemos paredes en vez de límites. No te estoy hablando de paredes. Las paredes no son bíblicas. Estoy hablando de límites. Y los límites tienen puertas. Tú dejas entrar lo bueno, pero no dejas entrar lo malo, lo que te hace daño. Y número 3, cuando no tenemos límites nos volvemos en controladores.
No sabemos respetar los límites de otras personas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por esta revelación que nos has traído. Y oramos que esta palabra traiga sanidad. Yo reprendo ahora toda condenación. Reprendo toda culpabilidad que el diablo pueda sembrar en cualquier persona. Reprendo vergüenza. Esta palabra no viene para condenarte. No viene para hacerte sentir mal. Esta palabra viene a sanarte, a hacerte libre de las trampas de Satanás. Porque Satanás es el Dios de este mundo que usa personas controladoras y manipuladoras para entrar en tu territorio y romper, robar y destruir lo que Dios tiene para ti. Tenemos que amar con límites. Tenemos que tener límites en nuestras vidas. Tú tienes que tener límites en tu matrimonio. Tienes que tener mucho cuidado a quien tú permites que entre a tu hogar. Tienes que tener límites en tu familia, en tus finanzas. Límites en tu salud. Límites en tus amistades y en tus relaciones de familia. Tienes que tener límites con tus hijos. Y los hijos tienen que tener límites con los padres. Y los padres tenemos que respetar los límites de nuestros hijos. Esta palabra viene a sanarnos, a hacernos libres, a traernos sabiduría para que podamos vivir victoriosamente en este mundo. Seamos libres en Jesús. Dios no te quiere atado o atada. Dios no te quiere esclavo o esclava de nadie. Dios no quiere que nadie te controle ni te manipule en nada. Eso no es amor. La raíz del control y la manipulación es siempre Satanás. Tenemos que tener cuidado nosotros también de no controlar ni manipular a otras personas. Los padres no podemos controlar ni manipular a nuestros hijos. Los esposos no pueden controlar ni manipular a las esposas, tampoco las esposas al esposo. El amor no es control, el amor es libertad. No podemos controlar a nuestras amistades, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No. Tenemos que ser libres de eso en el nombre de Jesús. Tenemos que tener límites y respetar los límites de los demás. Aunque tú no estés de acuerdo con los límites de los otros, tú tienes que respetarlo. Tenemos que respetarlo. Muchas veces otros ponen límites que no son bíblicos. Por ejemplo, las personas que no sirven a Cristo. La mayoría tienen límites que no son bíblicos, pero tenemos que respetarlo, porque si no caemos en espíritu de control y manipulación. Oramos por ellos, sembramos la palabra de Dios, les hablamos con nuestro ejemplo, con nuestro estilo de vida, pero no podemos controlar a nadie. Tú no puedes imponerle a nadie tu fe, es que Jesús no lo hizo. Tenemos que respetar los límites de los demás también. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre. Tuya es. Vamos a levantarnos para adorar al Señor y nos vamos a la alabanza y en adoración. Ministranos, Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, sane. Que esta palabra nos fortalezca, nos empodere, nos haga libre. Nos haga libre del temor, del miedo, nos haga libre de las inseguridades. Nos haga libre de maldiciones generacionales que vinieron a nosotros. Haznos libre de un espíritu de timidez, de debilidad emocional. Haznos libre y que podamos ser hombres y mujeres que podamos decir que no cuando hay que decir que no. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que seamos libres de todo control, de toda manipulación se rompa en el nombre de Jesús. Toda atadura a la opinión de la gente, a la manipulación de la gente, se rompa en este día con esta palabra en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo nos dé poder
que caminemos en esta autoridad que tenemos en Jesús para poder tener límites en nuestras vidas y proteger y defender esos límites, no ceder el control ni a la manipulación de nadie. Que la motivación tiene que ser amor, tiene que ser gracia y misericordia, como lo dice la palabra. Que nunca cedamos a la culpabilidad, ni al control, ni a la condenación, ni a la crítica de nadie. Somos libres en Cristo Jesús. Que esta palabra nos sane, nos renueve, nos levante, nos haga libre en el nombre de Jesús. Que toda atadura en tu mente, en tus emociones, se rompa ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Libre para Cristo y para cumplir su voluntad. Nos vamos de este lugar ahora, pero no de tu presencia. Yo bendigo a este pueblo tuyo, que esta palabra continúe hablándonos, ministrándonos, que nos haga libres y sanos en el nombre de Jesús. Bendice su entrada, su salida. Aleja de ellos toda enfermedad, toda plaga, todo desánimo, toda mentira de Satanás. Y prospera todo lo que ellos hagan en esta semana y el resto de sus vidas. En el nombre de Jesús, y decimos amén y amén. Dios me los bendiga. Dios mediante, nos vemos el sábado por el discipulado.